Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy les estaré dando 5 recomendaciones de 5 autobiografías de mujeres que considero todos deberíamos conocer. Como ya les adelantaba, en este video les estaré dando 5 recomendaciones de 5 autobiografías de mujeres que representan realidades diferentes y considero todos deberíamos conocer. La primera recomendación que les quiero hacer es Yo seré la última, de Nadia Murad. En este libro la autora comparte con nosotros cómo es que ella pertenece a una religión minoritaria en el Medio Oriente. La religión en el Medio Oriente es un aspecto muy primordial. En ese sentido, su comunidad siempre fue atacada por otras a raíz de que no los aceptaban en su totalidad. Lamentablemente en el 2014, a raíz de que empieza a florecer el Estado Islámico, este Estado Islámico sitia la comunidad de Nadia Murad, los separan en hombres y mujeres, a los hombres los fusilan, a las mujeres, a las más jóvenes, las tratan, las llevan como sabillas, como esclavas sexuales. Todo lo que tiene que pasar la autora a partir de ese momento es bastante crudo y triste, porque ella solamente espera gozar en algún momento, nuevamente, de libertad. Ella lo hace y en el 2016 es nombrada Premio Nobel de la Paz a raíz de la lucha que empieza a tener. Ella quería que se denomine a lo que había sucedido como lo que fue, como un genocidio, ya que este denominativo permitía a las organizaciones mundiales tomar cartas en el asunto. Su lucha actual es poder llevar ante la justicia a todos los miembros del Estado Islámico que hicieron todo ese daño a familias enteras, no solamente a las mujeres que todavía en ese momento seguían vivas, y su lucha de cierta forma es poder ser ella la última, como bien dice el título, ya que muchas mujeres, incluso niños, están pasando por situaciones complejas. Creo que lo importante de este libro es poder visibilizar ciertas cosas que están pasando en otras partes del mundo, en este caso en el Medio Oriente, porque estoy más que segura que muchos de nosotros no sabíamos esta situación. Al menos yo no lo sabía y me llegó al corazón porque ella solamente tiene un año más que yo y no me imagino pasar por todo lo que ella estaba pasando. De hecho, en YouTube ustedes pueden encontrar algunos videos en los cuales ella cuenta esta experiencia y escucharlo de su propia voz es algo totalmente tormentoso de cierta forma, así que por supuesto es una gran historia y les aconsejo leerlo porque representa una realidad diferente en una parte del mundo también diferente. La siguiente recomendación es un libro del cual el año pasado les hablé bastante y hago referencia a La bailarina de Auschwitz de Edith Beyer. En este libro la autora comparte con nosotros su experiencia en el Holocausto. Como un día de la nada, su familia es enviada a los campos de concentración, no sabe absolutamente nada de lo que pasó respecto a sus padres, asume que fueron asesinados y ella conjuntamente su hermana tienen que aprender a sobrevivir, siendo víctimas de un montón de cosas y también testigos de cosas horribles que pasaban dentro de los campos de concentración. Este relato se extiende justamente hasta que son salvados por el ejército americano y es un relato súper largo y súper descriptivo en ciertos aspectos que la verdad es que como que te llegan al corazón y te hacen pensar en lo triste que fue pasar por toda esa situación. Llega un punto en el que ya no quieres seguir leyendo, ya no quieres pensar en que sigue y sigue pasando un montón de cosas. Una vez que son salvados por el ejército americano, empieza un proceso tal vez de curación, no solamente física, sino también psicológica, pero aún así todavía estaban pasando cosas dentro de la sociedad bastante fuertes. Uno diría, bueno, terminó la guerra y ya no pasa nada más. Sin embargo, las cosas dentro de la sociedad no estaban demasiado claras. Ella trata de empezar una nueva familia, sin embargo, las cosas todavía seguían como que molestándole de cierta forma, con ciertos aspectos que estaban sucediendo, no solamente tal vez políticos, sino también personales, y es el punto donde ella tiene que verse en la necesidad de emigrar hacia Estados Unidos conjuntamente su nueva familia, una familia con la que tiene que empezar nuevamente, tiene que comenzar una nueva vida en ese sentido, y ella empieza a estudiar psicología y es a partir de la experiencia que tiene estudiando psicología y tratando a algunos pacientes que nos cuenta el proceso de curación que tuvo a lo largo de los años, cómo es que ella empieza a curar todas las cosas que le habían pasado, todas esas cosas que iba arrastrando año con año. En ese sentido es un gran libro porque a partir de esas experiencias nos habla acerca de ser una víctima y hacerse una víctima, y a partir de la experiencia que tiene con sus pacientes nos habla de esa
de que cada persona tiene un proceso de curación propio, cada persona tiene un tormento dentro suyo que necesita curar, que necesita sanar para poder seguir adelante. Es un gran libro porque nos muestra la resiliencia de una persona para seguir adelante, para poder enfrentarse a todos los tormentos que va teniendo, y porque nos trae grandes reflexiones que fácilmente lo podemos trasladar a nuestro día a día. La siguiente recomendación es un libro, creo yo, del cual ya hablé bastante, al menos en los últimos videos, y estoy hablando de Una educación de Tara Westover. Este libro nos cuenta la historia de la autora, en la cual ella comparte con nosotros cómo es que crece dentro de una familia de mormones fundamentalistas, personas que tenían creencias y reglas bastante específicas. Ella normaliza ciertas cosas, su familia normaliza ciertas cosas, entre ellas violencia física y psicológica. No es hasta los 17 años que ella accede a una educación convencional en la universidad a raíz de que su hermano la convence para estudiar una profesión. Ella lo hace de esa forma, entra a la universidad y se topa con una sociedad totalmente diferente respecto de aquello que siempre le habían comentado. Y ella empieza a aprender, incluso toma materias específicas para entender ciertos aspectos que van sucediendo respecto de su padre, respecto de sus hermanos, respecto de su familia. Y es el punto donde se debate en seguir aquello que siempre le dijeron que tiene que seguir, en aquello que siempre le dijeron que tiene que creer, o aquello que ya está aprendiendo de una forma mucho más consciente, y es como que una dualidad en la que ella tiene que estar presente y tiene que estar en el medio. Incluso su familia llega a un punto en el que la rechaza por aquella educación que está recibiendo, y ella justamente nos habla de esa transformación que te da la educación, de esa transformación que te permite crear un pensamiento crítico, y al final eso no te hace ni mejor, ni peor, ni absolutamente nada, simplemente una persona que está accediendo a educación, que está transformando su vida y el poder que tiene la educación dentro de una persona. Incluso respecto de la educación que ella tiene y va recibiendo, nos habla de la importancia de los historiadores, porque ella quiere comprender cuál es el papel de los historiadores dentro de nuestra historia, porque son ellos los que nos cuentan aspectos sociales, culturales, religiosos de años anteriores, y es a partir de esas bases que vamos formando nuestra educación, que vamos formando nuestro pensamiento, y su importancia es primordial. Es una gran historia la que nos presenta la autora, porque nos muestra ese valor que tienes que sacar dentro tuyo para poder incluso rechazar a tu familia y seguir adelante. Les aconsejo leerlo. La siguiente recomendación es El consentimiento de Vanessa Springora. No tenía planeado leer este libro, lo leí hace muy poquito, pero mi amiga Dani me convenció para hacerlo. En este caso, la autora comparte con nosotros su experiencia cuando con tan solo 13 años inicia una relación sentimental con una persona mucho mayor que ella, que ronda los 50 años aproximadamente. Por lo visto, esta es una persona, un autor famoso en Europa, en Francia específicamente, que ha escrito muchos libros y que de paso ha recibido, mejor dicho, ciertos premios. En ese sentido, los primeros capítulos de este libro sí son bastante incómodos, porque justamente es la descripción en la cual ellos empiezan a conocerse y pasan de algo sentimental a algo más carnal. Y sí es bastante incómodo, pero llega un punto en el que la misma autora llega a ser más consciente de lo que está sucediendo y ya empieza a ser bastante crítica respecto de lo que está sucediendo. Nos cuenta cómo esta persona es un total manipulador, que no solamente utilizó a ella, sino a un montón de niñas y niños para escribir sus propios libros, como ella de un día para otro se convirtió en su musa y se convirtió en parte de un libro que estaba escribiendo. Incluso utilizó ciertos aspectos que no tenía planeado absolutamente. Ella no quería ser parte de esa historia, y es el punto donde entra justamente tal vez el título de este libro, que es el consentimiento. ¿En qué punto de tu vida, cuánta madurez necesitas para dar un consentimiento? Ella nos habla y ella misma especifica que tal vez no pudiera nombrarse como una víctima, porque ella sí estaba de acuerdo y así dio el consentimiento para iniciar esta relación. Pero también te preguntas, o sea, ¿por qué la sociedad de ese momento no hizo nada al respecto? Literalmente nos habla algo así como una élite de escritores, un grupo de personas
que solapaban este tipo de actitudes, no solamente con este autor, sino con muchos otros, que tenían relaciones con personas mucho menores que ellas, para denominarlas, mejor dicho, como sus musas, para escribir libros al respecto. Y la verdad es que no me imagino, y no quiero leer absolutamente nada de este escritor. Incluso te plantea esa cuestionante, ¿no? O sea, ¿en qué punto separas la obra del autor? Y creo que cada caso es bastante diferente, y en este caso yo no lo separaría para nada, porque siento que la vida del autor estaba trasladada en cada uno de los libros que escribía, y cada uno de esos libros narraba experiencias con niños menores de edad. Y es bastante crudo entender ese hecho y cómo la sociedad permitía que realizaran ese tipo de actos. Incluso hicieron algo así como una carta, y esto es bastante incómodo decirlo, en el cual planteaban que las niñas menores de edad, los niños menores de edad, tenían que iniciarse con personas mucho más adultas con el fin de protegerlos. O sea, literalmente me parece algo totalmente descabellado, que efectivamente sucedía en ese momento, porque sí estuve investigando un poquito. Incluso me di la tarea de investigar a este tipo que se llama Gabriel Matzneff, y es una locura pensar en todo lo que sucedía, porque la autora no era la única, habían un montón de niñas que pasaron por eso. Lo triste de ello, y también se nota en el libro, es que hay como que un recelo por parte de la autora respecto no solo de la literatura, sino del arte, porque es una crítica supremamente importante, porque muchas veces creemos que ciertos actos son arte, que ciertos actos se pueden convertir en literatura, en pintura, pero son actos que en muchos casos solapamos como sociedad para poder admirar el arte, cuando no nos damos cuenta que detrás de ellos habían personas, mujeres, niños que estaban sufriendo. Así que nada, es una gran historia, es una historia incómoda, pero también realista, y considero que nada más el hecho de que la autora haya compartido con nosotros su historia merece ser leída. La siguiente recomendación es Unorthodox de Deborah Feldman. Yo sé que tal vez muchos lo ubican por la serie, pero déjenme decirles que es totalmente diferente. Yo no sé por qué hicieron tantos cambios, como que trato de entenderlos, pero siento que la serie te cuenta una historia totalmente diferente respecto de la verdadera historia de Deborah Feldman. En este libro ella nos cuenta cómo pertenece a una familia, mejor dicho, a una comunidad de judíos ultra ortodoxos en Estados Unidos, quienes tienen como que reglas específicas, tienen como que una filosofía de vida bastante, no sé, con reglas propias y costumbres propias. En ese sentido, ella desde muy pequeña tiene como que esos indicios en los cuales experimenta aspectos en los que busca tener libertad. Ella, por ejemplo, lee ciertos libros, ciertos clásicos de forma oculta, porque la biografía como tal está, mejor dicho, la bibliografía como tal está restringida en esta comunidad. En ese sentido, a los 16 años su educación se para, porque es parte de la costumbre en ese momento, porque las niñas ya tienen que buscar una persona con la cual se tienen que casar. Y lo que tendría que haber sido como que el proceso, no sé, de ilusión de cualquier persona para poder tener una boda, para poder casarse, en este caso se convierte en un procedimiento de reglas y especificaciones que tiene que seguir Débora a lo largo de ese periodo antes de casarse, que son como que reglas muy específicas que tal vez para una persona que no es afín a este hecho serían como que raras, pero en ese momento eran normales para ella. Pero son cosas que no me imagino pasar, porque literalmente son bastante tediosas. Tienes que como que purificarte, y tienes que tener ciertos aspectos en cuenta, como el tema, por ejemplo, de la regla en las mujeres, y cosas muy específicas. Una vez que está casada, incluso lo que se busca es satisfacer al hombre y no así a la mujer. Y bueno, hay cosas bastante raras dentro de este libro, y descripciones de las cuales la autora y la comunidad misma la ven como normales. Y dentro de la serie como que trataron de mostrarnos algo así, pero fue como que muy esporádico. En este libro obviamente la descripción es mucho más detallada, es lo cual tal vez aprendes demasiado respecto de esta comunidad, aunque sí hay aspectos que sería como que interesante que los busques por tu cuenta. En ese sentido, ella sigue dentro de esta comunidad, tal vez dentro de su vida normal. Sin embargo, cuando tiene a su primer hijo, decide salirse de toda esta comunidad, de toda esta filosofía, porque se da cuenta que hay aspectos que tal vez ella los puede soportar, pero no soportaría que le pasen a su hijo.
y nos muestra esa valentía que puede llegar a tener una mujer, una madre, para salir adelante a partir de un montón de situaciones que le van sucediendo, porque no es que se sale y pues todos felices y contentos, no, es como que te intentan obligar para que regreses o tal vez tú salirte, pero el niño se queda o cosas de ese tipo. Incluso cuando escribe este libro es amenazada por tal vez visibilizar ciertas cosas que no se deberían visibilizar. Lo curioso, digamos, es que dentro de esta comunidad como tal, los delitos se tratan dentro de la comunidad. Es como un secreto a voces, pero no se llama a la policía, por ejemplo. Y son delitos bastante crudos, como por ejemplo, no sé, violación, robo, cosas bastante específicas, pero todo, como les digo, se trata dentro de la comunidad. Y es el punto tal vez donde ella ve peligro y ciertas cosas que no están bien y decide salirse. Y justamente en este libro nos cuenta como que todo ese trayecto que va pasando de su boda, de su educación, de cómo se tiene que salir de esta comunidad. Y es algo totalmente crudo por lo que significa y porque nos muestra la valentía que puede tener una persona tal vez para dejar las comodidades que tiene porque quiere buscar algo mejor. En este caso incluso hace una reflexión muy interesante y ella dice que tal vez en un futuro su hijo quiere pertenecer a una comunidad, quiere volver a la comunidad o quiere pertenecer a alguna otra, tiene que ser porque realmente sea un deseo propio, no porque alguien le obligue o porque diga, ok, ya naciste en esta comunidad, ya perteneces y tienes que seguir estas reglas. Tiene que ser algo consciente y tiene que partir de su propio deseo, y eso es algo muy interesante y es algo que rescato dentro de este libro. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esas fueron las 5 recomendaciones de 5 autobiografías de mujeres que quería que ustedes conozcan. Quise agruparlas para hacer este video y la verdad es que siento que tienen como que historias que representan realidades bastante diferentes, que están súper interesantes, pero más allá de todo creo que no es por compararnos, pero siento que muchas veces puedes tomar el valor para salir adelante y decir, si ella pudo salir adelante respecto de lo que le estaba sucediendo, yo también puedo hacerlo. Y eso es lo bonito de estas historias y al mismo tiempo tienen un valor alucinante porque no es fácil, creo yo, sentarse y escribir tu propia historia para que el mundo entero la conozca. No todos estamos dispuestos a hacerlo, por esa razón considero que son supremamente valiosas y si ustedes conocen alguna otra pues me encantaría leerlos. Ya saben que sus comentarios y sus recomendaciones yo siempre me las anoto y con esto me despido. Gracias por acompañarme, espero que les haya gustado, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. Chao.